Buenas tardes. Hoy, 16 de junio, vamos a hacer la clase sobre antidepresivos. Mm, Es la última de esta secuencia de clases que me ha tocado dictar. Vamos a desarrollar el tema, que es un poquito fastidioso porque se tiene que ver medicamentos, dosis, diferentes medicamentos. Entonces comenzamos y vamos a mencionar a ese filósofo, científico, fotógrafo francés, que es monje budista tibetano, a Mathieu Ricard, quien expresa, ¿no? Vivir las experiencias que nos ofrece la vida es obligatorio. Sufrirlas o gozarlas es opcional. Este, este monje, este científico, ha sido medido en el grado de felicidad que han hecho determinados países y ha salido el campeón de la felicidad con el valor más alto que dice lo feliz que él es. El promedio de las personas, pongamos, está alrededor de 0,3, si no me equivoco, menos 0,3 y de él llega a casi 5. Entonces, Él es quien nos dice vivir las experiencias que nos ofrece la vida es obligatorio, sufrirlas o gozarlas es opcional. Entonces, para no sufrir, están hechos los antidepresivos. ¿Qué son los antidepresivos? Los antidepresivos son drogas medicamentosas que sirven para tratar la depresión, pero no solamente tratan la depresión, tratan también la ansiedad en muy buena forma y actualmente es uno de los que se elige para tratar la ansiedad más que los mismos ansiolíticos. Para tratar el dolor crónico, el dolor neuropático, para tratar problemas de sueño y para otro grupo ya de misceláneos. Entonces vamos a comenzar nuestra clase haciendo un poquito de historia. Ya sabemos lo que son los antidepresivos. Entonces la historia comienza, bueno, con que los antidepresivos han sido descubiertos por ese mecanismo que se llama serendipia. ¿Alguien sabe qué es la serendipia? ¿Alguien sabe qué es la serendipia? Bueno, no podemos demorarnos. La serendipia es ese mecanismo por el cual uno está buscando algo y encuentra otras cosas y va desarrollándolas. Entonces, en esta forma es que buscando estudiar ah, los antipsicóticos tipo clorpromacina es que se encontró el efecto antidepresivo, ¿ya? Entonces, este término antidepresivo ha sido acuñado en 1952 por Max Luria y recién se ha usado con este nombre a partir de los años 60. Pero ya en 1951, mediados del siglo pasado, 1952, mientras trataban a tuberculosos con isoniazida del INH, ¿qué es lo que se descubrió, no? Que estos medicamentos estimulaban el sistema nervioso y ponían a los pacientes más alegres, más sonrientes, más activos. Siguiendo los estudios, años después, entre el 54 y 57, sale la iproniazida. La iproniazida que se comprobó tenía efectos en depresivos. Más adelante, en esta época, y recién publicado
a partir del 58, 1958, siglo pasado, es que Crane y Nathan Klein descubren a los inhibidores de la enzima monoaminoxidasa. O sea, van a descubrir a los IMAOs. Entonces, los primeros antidepresivos descubiertos fueron los IMAOs. Y en ese mismo año, en el 57, Roland Kuhn va a descubrir el primer tricíclico cuando buscaba y encontró la imipramina. Ya después los trabajos comienzan a ser un poco más dirigidos sobre los antidepresivos mismos, pero hasta aquí, hasta más o menos estas épocas, se buscaba más poder subsanar los efectos de la psicosis. En el 59 se va a rebautizar este tricíclico con el nombre de imipramina, porque antes, en el 59 se hace con el nombre, ¿no? Pero ya en el 57 el nombre era un código, ¿no? Y era el tricíclico G22355, que después, como quien dice, afinándolo, fue la imipramina. Más adelante aparece amitriptilina, que es otro tricíclico usado hasta la fecha. Después, en la década del 60, van saliendo muchos más tricíclicos, los llamados heterocíclicos, que están, mejor dicho, que son bloqueadores de noradrenalina, de serotonina y también de dopamina, pero prioritariamente de noradrenalina y serotonina. Y es aquí cuando mm, va a haber un premio Nobel a Julius Axelford por justamente haber descubierto la inactivación, especialmente perdón, la acción que se tenía que usar a nivel de noradrenalina y serotonina. Más adelante, Shaicraft enuncia la hipótesis noradrenérgica de la depresión. Fíjense, recién ahí comienzan con la hipótesis noradrenérgica. Y en el 67 sale Copen con la hipótesis serotoninérgica. Y ahí se va juntando estas hipótesis para las, las monoaminas. Las monoaminas, la noradrenérgica, que es una catecolamina, y la serotonina, la noradrenalina, que es una catecolamina, y la serotonina, que es una indolamina. En los años 70 se va a sintetizar fluoxetina. Fluoxetina, cuyo mayor estudio ha sido por laboratorios Lilly. Y recién en el 87, la FDA la reconoce y la introduce como antidepresivo efectivo, ¿no? Inhibidor selectivo de serotonina, de recaptación de serotonina. Y comienza a comercializarse a partir del año 1988, en que es el boom del Prozac, porque su nombre de marca es Prozac, y donde lo ponen como lo mejor que hay. Por supuesto, lo mejor que había para esa época, ¿no? Fue muy, muy promocionado y la promoción era de que Prozac 20 miligramos era suficiente para tratar los estados depresivos. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que eh, una fluoxetina de marca, dependiendo del paciente, la idiosincrasia, su vulnerabilidad ambiental y genética, es que a veces van a necesitar hasta de 80 miligramos y en el peor de los casos hasta de 100 miligramos de fluoxetina Prozac, a pesar de ser un producto de marca. Aquí les muestro una línea de tiempo que no he encontrado la mejor, pero acá pongamos
pone bastante más atrás a fluoxetina y eso es algo que no me gusta, ¿no? Porque eh, fluoxetina surgió alrededor de los ochenta y tantos y acá está prácticamente en los 90, ¿no? Pero es una línea de tiempo donde vemos los antidepresivos desde los primeros con la iproniazida hasta los actuales como son bortioxetina, agomelatina, vilazodona, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver esta tarde? ¿Por qué les muestro estos, estas tres figuras concéntricas? Ujú. Le muestro porque aquí esta imagen les está presentando lo que hace cada neurotransmisor, lo cual es muy importante para que uno pueda aprender antidepresivos y para que pueda perdón, prescribirlos más acertadamente. Entonces nosotros vamos a ver en cada uno de estos ah, de estas imágenes concéntricas, dónde es lo que más actúa. Noradrenalina, por supuesto, en la energía, ¿ya? En las cuestiones del aprendizaje, la serotonina en los impulsos y mucho más en el humor, en el ánimo, ¿ya? Y la dopamina, básicamente en la motivación y el placer. Ahí abajito están indicados el GABA cortical, que es inhibitorio, y el glutamato extracelular, que es excitatorio. Entonces, sabiendo lo que eh, contiene este cuadro, tranquilamente podemos aprender más fácilmente los antidepresivos para poder prescribirlos más adecuadamente. Entonces, aquí unas imágenes de cómo sucede todo esto, ¿no? En el sistema serotoninérgico, pongamos el déficit o el desbalance, la desregulación de serotonina, va a provocar la depresión y el exceso de, de serotonina los va a poner muy ansiosos, muy ansiosos. En cambio, en el sistema noradrenérgico, vamos a tener por sobre todo la depresión con esa falta de energías, el enlentecimiento psicomotor, con esa disminución de funciones cognitivas, en la memoria de trabajo, en la atención, en la concentración, en los procesos de información, ese llegar a veces a la apatía, a la bulia, a la anedonia. Entonces, estos son los más importantes que estamos mostrando por eso sus imágenes. Y aquí tenemos un cuadrito que va a relacionar los síntomas depresivos con los neurotransmisores, con los tres neurotransmisores básicos, ¿ya? Y con las áreas cerebrales con las que están más relacionados. Entonces vamos a ver que el ánimo depresivo está con los tres neurotransmisores y en relación al área de la amígdala y de la corteza prefrontal ventromedial. Y así cada uno de ellos. Yo quisiera que se fijen en cada uno de ellos. Ahí tenemos incluso la culpa, la alteración del sueño y cómo va cogiendo diferentes áreas de nuestro cerebro a través de las conexiones nerviosas que habíamos hablado ayer. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Que más allá de este modelo pues monoaminérgico donde está serotonina, noradrenalina y dopamina, la, la depresión, como repetimos muchas veces ayer, es sistémica, multisistémica, porque va a agarrar la neuroplasticidad, la va a reducir, la neuroinflamación, la hiperactividad del eje hormonal, hipotálamo, hipofisal, adrenal, incluido tiroides, la disfunción sináptica, cambios estructurales en las redes para el control emocional, vinculados especialmente a la amígdala, al hipocampo, a la región prefrontal.
por donde habíamos dicho que en depresión encontrábamos la hipofrontalidad. Todos estos antidepresivos, desde el inicio, especialmente desde los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, lo que van a hacer hasta la actualidad con la esketamina es tratar de restaurar, de promover la neuroplasticidad, de recuperar la neuroplasticidad. Y lo hacen aumentando la expresión del BNDF, que hemos dicho que es el factor de protección del cerebro, facilitando la maduración de las espinas dendríticas, fortaleciendo la conectividad, esa conexión que tenemos a nivel de prácticamente todo el cerebro, entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, donde están la amígdala y el hipocampo. Disculpen. Entonces, ¿cómo es esto de los mecanismos de acción en los tipos de antidepresivos? Estas láminas en realidad son muy sencillas. La, la más pequeña nos está mostrando cómo es la normalidad. Entonces tenemos una terminación nerviosa de donde van a salir los neurotransmisores, el catabolismo enzimático, van a salir al espacio intersináptico hasta encontrarse con la otra neurona donde esté el hombrecito, ¿no? Entonces esto es normal, salen al espacio, unos se quedan en el espacio, otros llegan hasta la otra neurona, a los receptores de las terminaciones nerviosas para hacer su efecto y mantener nuestro buen estado de ánimo. Otros se van a quedar, ya dije, en el espacio intersináptico y otros van a ser recaptados, van a regresar al espacio, perdón, a la célula, a la neurona que es presináptica. Entonces, unos van a llegar a la neurona postsináptica y otros se van a quedar en el espacio, a la hendidura sináptica y otros van a regresar a la neurona presináptica. Eso es lo normal y por eso es que podemos vivir con un ánimo bastante bueno o dentro de lo que es la eutimia, con esos cambios que están considerados dentro de lo normal. Pero, ¿qué sucede cuando nos deprimimos? Cuando nos deprimimos, muchos de estos que salen hacia el espacio intersináptico, hacia la hendidura sináptica, ¿ya? Van a quedarse ahí, pero van a ser en menor cantidad. ¿No? ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a ser regresados, pero en menor cantidad. Otros van a rebotar y no van a llegar a la neurona postsináptica. Entonces la neurona postsináptica va a tener pocos neurotransmisores. El espacio, la hendidura sináptica va a tener pocos neurotransmisores y el espacio va a estar tan venido a menos que nos va a provocar la depresión. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué viene aquí en la parte de abajo? Que se restaura el metabolismo sináptico, hay una neuroprotección con los antidepresivos y todo vuelve a su normalidad como en la primera figura. Se hace una buena llegada a la neurona postsináptica, queda muy buena cantidad en la hendidura sináptica y un poco pues va a regresar de todas maneras a la neurona presináptica, donde, donde de hecho que hayan actuado, pongamos los cirros y mouse y han impedido esta recaptación, ¿no? Por eso tenemos buena cantidad acá. Ahora, esto que hemos visto, esto que hemos visto es como para hacernos algo más sencillo, es como que ustedes van de su casa a la universidad. Cuando todo está normal,
Salen de su casa, siguen el camino, la ruta que sigan, en ómnibus, en su auto, caminando, como sea, y todo llega, ok, a la universidad para que reciban los conocimientos. Pero en otras ocasiones, ustedes pueden salir y se sienten mal, y regresan a la casa. O ya ven que es demasiado tarde y se quedan por ahí en el camino o regresan a su casa o se van a hacer otras cosas. Mientras que algunos sí, sí o sí van a llegar hasta la universidad. Pero otros puede que se queden en la puerta o puede que se queden conversando. Entonces no entran hasta su aula. Entonces, esto en realidad es una alteración por sobre todo en la ruta. Es como quien va de un lugar a otro y se altera la ruta hasta que llega quien lo salve. Llega su ómnibus, llega su auto, o se sienten bien, o tienen el suficiente ánimo ya para sentirse motivados y entrar a clase. Entonces, esa mejora se logra con los antidepresivos. Así de sencillo puede ser. Pero los antidepresivos comienzan a hacer su efecto inmediatamente que se comienzan a tomar, pongamos vía oral. No, hay que esperar de 2 a 3 semanas para que recién comience. No estoy diciendo que ya sea el verdadero efecto antidepresivo, sino que recién en ese tiempo comienza el efecto antidepresivo. ¿Esto pasa en todos? Sí, se puede decir en todos, con pequeñas excepciones que yo lo he verificado ya por experiencia clínica en este producto que es escitalopram, que ya lo vamos a ver, es un IRS, y que en algunos pacientes, por su misma idiosincrasia, por sus mismas condiciones de vida, o no necesariamente por la marca del producto, estos estas personas con trastorno depresivo comienzan a mejorar a veces a los 5 o 7 días. Y es excelente porque se ve el cambio. Por supuesto que ahí también ocurre lo que vendría a ser el efecto placebo, ¿no? Entonces, recién ahí va a comenzar. Pero en esta imagen del centro vamos a ver que al comienzo la persona está deprimida, no hay respuesta sináptica, pero en esas primeras semanas antes de la segunda y tercera que recién comienza y estamos viéndolo ahí, intercaladas las rayitas, los cubitos, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahí lo que va a suceder son los efectos secundarios, pero también, así como suceden efectos secundarios, también suceden algunos efectos positivos. Efectos positivos como el efecto sobre la depresión, perdón, sobre la ansiedad y el efecto sobre el sueño dependiendo de qué fármaco sea. Pero el efecto antidepresivo, ya saben, es entre la 2 a 3 semana y comienza a estabilizarse más o menos entre las 5, 6, 7 semanas para continuar. Y en la tercera lámina vamos a ver que tenemos una persona normal, se supone, normal, antes tiene su pareja, que puede ser regular, aceptable, lo que sea, y cuando se deprime, pues la ve catastrófica, ¿no? Pero comienza con los antidepresivos y comienza a ver a la persona que tiene a su costado, la comienza a sentir, a ver cada vez mejor como ha sido, e incluso se puede llegar a sentir tan bien que se queda sorprendido, admirado, más animado, más optimista, ¿ya? Y puede seguir subiendo. Entonces, esto es lo que nos quieren decir estas láminas. Entonces, vamos a ver la clasificación de los antidepresivos. La clasificación puede verse muy larga, muy engorrosa, pero vamos a ir viéndolos poco a poco. Ahí ven los primeros antidepresivos, como son los inhibidores de la monoaminoxidasa, de la enzima monoaminoxidasa, o sea, los IMAOs, que van a ser irreversibles, que van a ser también selectivos,
y no selectivos. Van a estar todos ellos, ¿no? Eh, selegilina, parigilina, fenilcina, tanilcipromina. Los reversibles, que son llamados también los reversibles selectivos, que, que son los rimas, y está la moclobemida. Después vamos a ver los heterocíclicos, que son bicíclicos, tricíclicos, tetracíclicos. Vamos a ir viéndolos cada uno de ellos. Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, a la cabeza la fluoxetina para comenzar, ¿ya? Los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, los antidepresivos noradrenérgicos específicos serotoninérgicos, como son los NASA, los inhibidores de recaptación de dopamina y noradrenalina, como el bupropión, los multimodales, los multimodales inhibidores de recaptación de serotonina y agonista parcial de la 5-HT1A, que es una fracción de la serotonina, que son de los últimos, ¿no? Vilazodona, portioxetina. Los moduladores glutamatérgicos de los cuales hemos hablado ayer, como eran la ketamina y la esketamina. Después, inhibidores de la recaptación o antagonistas de serotonina, como son nefazodona y trazodona. Inhibidores de recaptación solo de noradrenalina, como es revoxetina. Y los últimos, los agonistas de melatonina, la agomelatina. Entonces, como ven, son muchos. Hoy qué horrible esto que vamos a ver, lo que tenemos que aprender para este último examen. No, no es tan horrible y no es tan difícil. Vamos a ver, y de los cuales ustedes tienen que aprender algunos, que por supuesto yo les voy a ir señalando para que les sea un poco más fácil en su práctica médica, tanto general como en la de especialistas que puedan ser más adelante, no necesariamente psiquiatras, para que no cometan los errores de mandar ansiolíticos a los deprimidos, cronificándolos y deteriorándolos, para no cometer iatrogenias tan, ¿qué le puede decir? Tan grandes, tan garrafales. Tenemos entonces el primer grupo, el más antiguo, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Estos imaos eran buenos, muy buenos para su época porque no había nada más, ¿ya? Y trabajaban a nivel de serotonina, noradrenalina y dopamina, degradándolas. Entonces, estos imaos son de dos tipos, ¿no? Reversibles e irreversibles. ¿Ah? Los irreversibles, por supuesto, esa inhibición no va a cambiar. En cambio, en los reversibles, sí, la inhibición puede dejar de ser inhibitoria. Y los selectivos, porque van a coger determinadas enzimas, ya sea la MAO-A o la MAO-B. Y en algunos casos van a provocar pues un aumento muy masivo de serotonina, noradrenalina y dopamina en el espacio sináptico. Entonces van a aumentar bastante. Como les decía, para su época han sido maravillosos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la enzima monoaminoxidasa A y qué pasa con la monoaminoxidasa B? Ellos en simultáneo van a oxidar a la dopamina, ¿no? Porque no solo cogen serotonina y noradrenalina, sino que al coger a la dopamina, al oxidarla, también van a tener un efecto sobre la tiramina. La tiramina, que es una sustancia que está en el queso, especialmente en los quesos, esos más apestosos, esos quesos muy fermentados o alimentos fermentados, como pongamos, ¿cómo se llaman? Los encurtidos, ¿ya? Los quesos curados, el vino tinto y algunos embutidos. Entonces, estos imaos, los
imaos irreversibles y no selectivos que van a coger, van a degradar a la MAO A y a la MAO B, van a tener ese efecto queso, ¿ya? ¿Y qué es lo que van a hacer, no? Van a bloquear esa acción oxidativa sobre la tiramina, porque ya hemos dicho que esas dos enzimas oxidan a la tiramina. Entonces, estos medicamentos los van a bloquear, ¿ya? Y al bloquearlos, la persona que está comiendo queso, si es sensible, al bloquearlos, va a tener crisis hipertensivas que pueden ser mortales. Entonces van a tener necesidad de guardar dietas muy estrictas a estos alimentos que ya hemos mencionado. Pero si no, van a producir también hipotensión ortostática, o sea, cuando cambia de postura. Van a producir disfunciones sexuales graves y ganancia de peso. Estos que son los más antiguos son la isocarboxacida, la pargilina, la fenelcina y la tranilcipromina. Gracias a un paciente, yo conocí la tranilcipromina, que era el Parnate, un producto que hay en Estados Unidos, que es bastante caro y que a algunos pacientes les sienta de maravilla, ¿no? Y de verdad que el paciente tenía una mejoría espectacular cuando tomaba este producto, cosa que no se lograba con los productos, ni siquiera con los IRS. Ahora vemos, pongamos a los imaos selectivos. Ahí está la moclovemida. La moclovemida que es un RIMAS, ¿no? Es un RIMAS porque es selectivo. Mm. Y la selegilina. La moclobemida con la IMAO A y la selegilina con la IMAO B. Ellos no necesitan restricciones dietéticas. En nuestro medio tenemos los dos. Moclobemida, que es bastante caro, del laboratorio Roche, y que lamentablemente vamos a ver que hay que llegar a dosis máxima, que son 600 miligramos de moclobemida, ya, y que en realidad sirve más para las depresiones atípicas que para las depresiones mayores. Selegilina también lo tenemos, pero selegilina no se está usando en nuestro medio como un antidepresivo IMAO, ¿m? Sino que se está usando para la demencia. ¿M? Selegilina se está utilizando para la demencia. He visto que algunos psiquiatras y algunos neurólogos lo usan para casos demenciales. ¿Qué resultados tienen? No lo sé. Sinceramente no lo sé, pero debe tener algún buen resultado para que ellos lo estén usando, porque no lo he visto en cualquier neurólogo ni en cualquier psiquiatra, ¿no? Yo no lo he probado en mis pacientes porque no he sido muy cercana a los imaos. Se absorbe en vía digestiva, como se absorbe en la gran mayoría de los antidepresivos. Su metabolismo es hepático. También esto es prácticamente común denominador de casi todos los antidepresivos, ¿ya? Y van a atravesar la barrera hematoencefálica, la leche materna, el líquido pleural. Como les decía, las IMAOs ya van a ser por sobre todo para depresiones atípicas, depresiones resistentes, pero se gasta mucho y no tienen resultados óptimos, salvo en algunos pacientes. Sirve para la hipersomnia, la hiperfagia y la reactividad emocional. Aquí les pongo las dosis de tranilcipramina a pesar de que no hay en nuestro medio. 30 a 60 miligramos día. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Muchas gracias. Vamos a ver ahora los tricíclicos.
¿Por qué hice una pausa ahí? Porque los tricíclicos todavía se están usando con muy buenos resultados en estas épocas. Fíjense desde los años 50, hace más de medio siglo, ¿ya? Y vamos a tener los más conocidos, los tricíclicos, o sea, todo este grupo son de heterocíclicos, pero vamos a hacer hincapié en los tricíclicos, que su estructura química es bastante similar a la fenotiacina. Ah, clopromacina es una fenotiacina, o sea, ese antipsicótico por el que estaban buscando y que encontraron estos efectos antidepresivos, ¿ya? La mayoría de estos productos, por más que digan que son puros o que son solamente de un neurotransmisor o de dos neurotransmisores, pero son de tres. Y aquí vamos a ver que así como en los imaos hay el efecto sobre los tres neurotransmisores, aquí hay una inhibición de la recaptación de los tres, pero en menor grado con la dopamina. Este también va a recaptar, va a ayudar que esté en la hendidura sináptica. Pero además tienen efectos de bloqueo a nivel de receptores histaminérgicos, muscarínicos, o sea, de la acetilcolina, que una fracción es los muscarínicos, y los alfa-1 adrenérgicos. Entonces vamos a tener muchos efectos colaterales. Eso quiere decir, mm, de todos estos, uno de los más conocidos es amitriptilina y el otro es clomipramina, que lo tenemos en nuestro petitorio nacional. ¿Ya? Amitriptilina, les he puesto ahí entre paréntesis, dice día. ¿Por qué? Porque más adelante les voy a mostrar otro antidepresivo día. ¿Y por qué tiene esas siglas día? Porque uno de sus mayores, mejor dicho, sus mayores efectos están con estas siglas. D de día para depresión y de insomnio, A de ansiedad. Depresivo día, antidepresivo día. ¿Mm? Entonces, este antidepresivo es muy, muy efectivo porque es a la vez casi un ansiolítico, es a la vez un medicamento para el insomnio y también para la depresión. Por supuesto, es más sedante. Clomipramina tiene cierto parecido con amitriptilina, pero no es un antidepresivo día. ¿Ya? Y después vienen pues los otros tricíclicos que van a tener mayores efectos colaterales. Vienen otras aminas secundarias, terciarias, todo como son desipramina, nortriptilina y protriptilina, que no hay en el mercado nacional, pero tienen menores efectos secundarios que estas otras dos que sobresalen en ese grupo. Entonces, ¿para qué nos sirven estos antidepresivos? Nos sirven para la depresión grave con melancolía y que tienen mucha ansiedad y que tienen mucho insomnio. Entonces, a ellos se les va a dar para poder, como quien dice, coger dos pájaros de un tiro con estos productos, especialmente con amitriptilina. Clomipramina es muy generoso en los trastornos obsesivo-compulsivos por su potencia serotoninérgica. Y para el dolor crónico actúan los dos, para el dolor crónico neuropático, actúan los dos especialmente amitriptilina. Pongamos cuando hay herpes zóster y tienen esos dolores fuertes y esa secuela dolorosa que le queda, le dan amitriptilina. También para la neuropatía diabética, la neuropatía alcohólica. Estos, estos antidepresivos tricíclicos van a pasar la barrera placentaria también, a la hematoencefálica y la leche materna. Entonces, ya saben
que no deberíamos dar cuando hay que darle lactar al bebé y cuando se está embarazada. Casi el 80% tiene metabolismo hepático, pero se excreta vía renal y un poquito vía fecal. Los efectos adversos por justamente esos efectos mucarínicos, histaminérgicos y alfa-1 adrenérgico, básicamente por eso van a ser efectos de sequedad bucal. Se les forma una saliva blanquecina, espesa, que le sale por las comisuras labiales, incluso cuando hablan, hay como pequeños hilitos blanquecinos que unen la parte dental superior y la inferior. Ustedes deben haberlo visto en algunos pacientes. Una saliva bastante espesa. Puede haber constipación, visión borrosa, retención urinaria, aumento de peso, alteraciones sexuales, hipotensión ortostática. Se van de un lado a otro al cambiar de postura. Pueden tener vértigos, taquicardia, prolongación del intervalo QT, el aplanamiento de la onda T. Pueden haber arritmias, pueden haber convulsiones, discinesia, delirio y sedación profunda. Y por el efecto justamente colinérgico es que muchas veces hacen intentos suicidas y se pueden quedar ahí. La sobredosis de tricíclicos, por eso decimos que es una emergencia médica letal por cardiotoxicidad. Se pueden morir. Y contraindicaciones. La contraindicación absoluta es el infarto agudo de miocardio reciente. Reciente. Ahí hay que suspenderle y mucho menos prescribirlo. Las relativas son otras cardiopatías, arritmias, la hipertrofia prostática. Se puede dar con cuidado la epilepsia, hepatopatía grave, el embarazo del primer trimestre, el glaucoma de ángulo agudo o estrecho, ¿ya? Y su potencialidad suicida, ¿no? Que hay que ver entonces. Y no se debería dar con IMAUS, no combinado con IMAUS. ¿Cuáles son? Aquí están en primer lugar amitriptilina y clomipramina. Con los dos se puede llegar a una dosis de mantenimiento hasta 300, incluso con clomipramina, ¿ya? Maprotilina tuvimos un tiempo, ya no lo tenemos, ¿ya? Timipramina no lo hemos tenido, desipramina tampoco. Entonces, los más importantes acá es aprender amitriptilina y clomipramina. Cuando quieran preguntar algo, me dicen, por favor. Vamos a ver ahora los famosos IRS. Con los IRS llegó el boom de los antidepresivos. La pastillita de la alegría, la pastillita de la felicidad. Mm. Y esto en realidad no es un solo grupo farmacológico, son diferentes grupos farmacológicos, pero que tienen un mismo mecanismo de acción presináptico, que va a inhibir la recaptación de serotonina. Entonces va a aumentar la serotonina en el espacio sináptico. Son considerados antidepresivos de primera línea. Tienen efectos secundarios sobre el sistema nervioso, pero así como puede aumentar la ansiedad, algunos nos bajan la ansiedad muy notablemente. Pongamos, yo no le daría a un ansioso, no le daría fluoxetina, pero sí le daría sertralina o le daría paroxetina o el mismo escitalopram. Entonces uno tiene que ir viendo cuál de los neurotransmisores está más comprometido. Por eso era la necesidad de mostrarle esos óvalos concéntricos. También van a haber disfunciones sexuales, el deseo sexual, la disfunción eréctil, la anorgasmia en mujeres, el retardo eyaculatorio y síntomas digestivos como náuseas, diarreas, cefalea, acaticia leve. Justamente tengo un paciente que pongamos sertralina, le ha dado náuseas, gastritis y diarreas.
hay que cambiarle, ya se le cambió, ¿no? Entonces vamos a ver estos antidepresivos IRS. Decíamos que la fluoxetina ha sido el primero, el más promocionado, su consumo a nivel mundial, y es un psicotónico, entonces es un antidepresivo resorte que te levanta, es un activador. Pero ya les digo que no siempre esa propaganda de 20 miligramos día, dosis única, es efectiva. No, señores, porque se han visto estudios, incluso en sitios donde están muchas de las personas hospitalizadas, en esos grandes hospitales en Asia, en China, donde se han hecho estudios hasta de 15.000 pacientes, donde se les ha dado fluoxetina y han tenido que subir la dosis hasta 80, en el peor de los casos hasta 100 miligramos. ¿Qué bondades tiene la fluoxetina? La fluoxetina tiene un metabolito activo. Su vida media, la vida media de la fluoxetina es de 4 días. Ya, entonces está con su vida media activa 4 días. Pero su metabolito activo, ya, ¿qué es lo que nos va, lo que nos va a mostrar? Que puede estar activo hasta 3 semanas. Hasta 3 semanas. Esa es la bondad de la fluoxetina. Por eso con fluoxetina no se necesita am, suspender el antidepresivo, no se necesita suspenderla y esperar, que les digo, pues 2, 3 semanas a que se limpie. Bien, no, en fluoxetina tú puedes hacer el cambio, porque no necesitas estar bajando, bajando para meter el otro antidepresivo. Con fluoxetina tú puedes quitar incluso el antidepresivo y poner el otro, porque como su metabolito activo va a ir desapareciendo a lo largo de las 3 semanas, entonces no va a haber un cambio brusco, no vas a necesitar hacer un washout así como haríamos con nosotros, ¿no? Entonces, esas son las bondades. Yo puedo dar fluoxetina, la quito y como su metabolito activo sigue participando en el efecto antidepresivo, inmediatamente puedo dar otro IRS o si no, puedo dar cualquier otro medicamento con el que yo piense combinar, cualquier otro antidepresivo, ¿ya? Esa es la bondad de la fluoxetina. Fluoxetina y sertralina pueden producir cierto nerviosismo y acaticia por el bloqueo que se va a dar a nivel de dopamina. Ahora, fluvoxamina y paroxetina son más sedantes, tienen un efecto ansiolítico mayor, ¿ya? Y están más en relación con noradrenalina. Como les decía al inicio, son diferentes grupos farmacológicos, por eso inciden más en uno u otro neurotransmisor y por eso la necesidad de saber sobre estos neurotransmisores. La paroxetina es el que mayor disfunción sexual nos va a dar comparado con el resto. Todos nos van a dar, pero mayor es la paroxetina. ¿Por qué? Porque va a producir un, una, la inhibición de la enzima que va a facilitar la vasodilatación en el cuerpo cavernoso. Ah, incluso ahí pues vamos a tener una disfunción eréctil bastante difícil de tratar, pero que al suspender paroxetina, todos estos, como les dije ayer, se comienzan a dar de menos a más hasta llegar la dosis indicada, el rango de dosis terapéutica. Y cuando se quitan de más a menos. Es como una curva de Gauss en la que tienes que ir subiendo poco a poco, te mantienes estable mientras lo necesites, de ahí bajas poco a poco cuando lo vas a retirar. ¿Qué nos dicen del citalopram? El citalopram lo llaman el IRS puro, pero no es tan así de puro, ¿ya? Y puede prolongar el QT a dosis alta,
citalopram, ¿cuál es la bondad del citalopram? Que a pesar de que puede prolongar el QT, en una dosis adecuada y con los cuidados debidos, es muy bueno en el adulto mayor. Y aquí viene el que resulta un poco maravilloso, el escitalopram, que es un isómero del citalopram. Este yo lo uso bastante en la depresión ansiosa. Es de los SIRS, en realidad el que a mí más me gusta y me ha dado mucha facilidad de tratar a depresivos con este producto que si bien es carito, ya, pero nos da muy buenos resultados. Y que les dije que podía en algunos pacientes, acuérdense, en algunos pacientes comenzar su efecto alrededor de la primera semana. El escitalopram tiene efectos secundarios mínimos y prácticamente no se sienten. Entonces los SIR tienen pues efectos en las diferentes vías serotoninérgicas. Por eso su acción antidepresiva, antiansiedad, antibulímica y dentro de la ansiedad pues para el pánico, para el TOC, para todas esas ansiedades generalizadas, para las fobias, para el estrés postraumático e incluso se puede usar en el trastorno disfórico premenstrual. Aquí tenemos el cuadro de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los IRS, que ahí tenemos las dosis iniciales y las dosis terapéuticas. Si bien esas dosis iniciales están ahí marcadas, yo comenzaría, pongamos, con media fluoxetina, con media sertralina, con media fluvoxamina, paroxetina, con media esa de la dosis inicial. Incluso a veces con un cuarto y así ir subiendo hasta lograr la dosis terapéutica. Pero esto lo hago en el transcurso de más o menos 2, 3 semanas, porque ahí ya debería comenzar el efecto antidepresivo. Ahora, depende de qué paciente, yo puedo comenzar de frente con la dosis inicial. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar su efecto ansiolítico, ¿ya? Que dijimos en el cuadrito donde veíamos cómo comienza, es que en esos días yo voy a bajar bastante su ansiedad y por consiguiente voy a hacer que se sienta mejor y va a estar más abierto, más receptivo a los efectos antidepresivos. ¿Ya? Al mes y medio yo he llegado a la dosis terapéutica, pero no necesariamente a la dosis terapéutica máxima. A la dosis terapéutica máxima llego solo con algunos pacientes que son un poquito reacios a la respuesta antidepresiva. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien, doctor. Ok, gracias. Bueno, veo que ahora la asistencia no ha sido masiva como ayer. Vemos ahora los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Como ven, aquí ya no hay selectividad, ¿m? Pero son efectivos en el trastorno depresivo mayor. Y puede ser ventajoso usarlos cuando no, pues, no responden a los otros, a los SIRS, como no responden a los SIRS. Que tienen efectos cardiovasculares periféricos, sí, lamentablemente suben la presión y especialmente venlafaxina. ¿Ya? Y muchas veces no se puede llegar a dosis plenas. Nos producen sudoración intensa, se queda de boca, insomnio, acaticia, inquietud motora. Los más importantes son estos tres. Por eso es que Minacipran no está con negrita. Venlafaxina, duloxetina, desvenlafaxina lo tenemos en el mercado. ¿Son caros? Sí, son caros. ¿Ya? Y venlafaxina se considera el verdadero dual. El verdadero dual. Sin embargo, va a coger dopamina,
va a coger noradrenalina y también va a coger serotonina. ¿Mm? Tan es así que eso se verifica cuando se comienza a prescribir venlafaxina. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos las dosis iniciales, pongamos de 35 a 75 miligramos, va a funcionar como un IRS. Si funciona como un IRS, está haciendo su efecto mayoritario en serotonina. Si necesita más, vamos a subir hasta 150 y ahí se suma el efecto antidepresivo de la serotonina con el de la noradrenalina. Y si todavía necesitamos subirle más, ya se va a completar el efecto de los tres. Pero con el riesgo de elevar la presión, entonces tenemos que ir lento, lento, lento. Y vemos también que este antidepresivo es efectivo en el dolor neuropático. Ya tenemos dos que son efectivos en el dolor neuropático. Y vamos ahora, me voy a pasar a la desvenlafaxina y dejo al último la duloxetina. La desvenlafaxina es un metabolito de la venlafaxina y es uno, si bien acá yo les dije que no son selectivos, pero acá este producto por ser un metabolito activo es bastante selectivo de serotonina y noradrenalina. Todos estos se absorben vía oral, todos estos se metabolizan vía hepática y se excretan vía renal. La desvenlafaxina, pongamos, estamos entre 50 y 100. Es bastante caro, bastante fácil de usar, pero hay que ajustar la dosis cuando hay insuficiencia renal. Hay que tener cuidado. Mm. Pero la desvenlafaxina, a diferencia de la venlafaxina, pongamos, no es favorable en el dolor neuropático. Vamos ahora a la duloxetina. La duloxetina sí ayuda con el dolor en general y también con el dolor neuropático. Por eso es que se usa en fibromialgia, en ansiedad, por inhibición de la recaptación de noradrenalina, ¿no? Esto se usa entre 60 y 120. Es bastante caro sostener el tratamiento porque a veces tenemos que pasarnos de los 120 para lograr ese efecto. Porque duloxetina yo lo prescribo solo cuando hay mucho dolor y en algunos casos incluso de fibromialgia, ¿no? Pero no me ha dado muy buen resultado en fibromialgia. Incluso cuando hay diagnósticos de fibromialgia, yo les digo a los pacientes y a algunos colegas con los que puedo intercambiar, ¿no? Les digo, ¿por qué no prueban a usar antidepresivos? Y antidepresivos tipo mirtazapina, tipo amitriptilina, tipo incluso escitalopram. ¿Por qué? Porque mi fibromialgia muchas veces es una depresión que está activa y que no se reconoce, o es una depresión que larvada, enmascarada, o es una depresión que se confunde con fibromialgia. Entonces hay que ser mucho más finos en diagnosticar tan fácilmente fibromialgia, porque si no, con los antidepresivos los pueden sacar adelante. Del milnacipran no les voy a decir nada más, que es un inhibidor de recaptación de serotonina y noradrenalina que no tenemos en el país. ¿Ya? Entonces, estos productos son bastante buenos en depresiones graves que están un poco inhibidos, reprimidos en su movimiento, ¿no? En depresiones resistentes a los IRS, en trastornos de ansiedad generalizada, en todas las comorbilidades del dolor, ya hemos visto, ya, y hemos remarcado que es especialmente duloxetina. Bueno, aquí he repetido lo mismo, disculpen. Entonces, estos son los IRS sin la S. Vamos ahora a tres tipos de receptores que van a bloquear los receptores 5HT. Los receptores 5HT que son de serotonina. Y vamos a tener, en primer lugar, que me gusta mucho,
la mirtazapina. La mirtazapina es un NASA por las siglas en inglés de que son bloqueadores de serotonina, pero como vamos a ver, si bien ahí en su título dice serotonina 5-HT, también va a actuar sobre noradrenalina. Entonces es un potente antagonista noradrenérgico y específico serotoninérgico en la corteza frontal. Y también tiene su efecto sobre el dolor crónico. Me gusta este producto porque les voy a decir el segundo antidepresivo día. El segundo antidepresivo día es mirtazapina junto con amitriptilina. Y decíamos que un antidepresivo día es porque coge depresión, insomnio, ansiedad. Es muy potente, es muy, muy bueno, ¿ya? Pero hay que ir de menos a más, de menos a más chiquitito. Yo a veces, incluso al adulto mayor, le comienzo con un cuartito. La presentación es de 30 miligramos. Hay algunos que tienen de 15 miligramos, pero la mayoría son de 30 miligramos. Mirtazapina, 30 miligramos. Entonces, tenemos que ir de a poquitos. Pero, ¿qué pasa con esto? Por ser antagonistas histaminérgicos 5-HT, ya estamos viendo ahí, va a generar somnolencia, un poco de sedación, aumento de peso, les va a dar un apetito que en algunos es apetito feroz y es un antiemético. Entonces tenemos que cuidar esto. Pero yo siempre les digo, ¿no? Tengo por lo menos una o dos chicas que son modelos, que las modelos son flacas al hueso, ¿ya? Y que toman mirtazapina, porque lo bueno que es dosis única y se da libremente en la noche, ¿ya? Que no va a producir trastornos sexuales. Y les cae de maravilla, ¿por qué? Porque como ellas son disciplinadas y cuidan su dieta, no tienen estos problemas de ganancia de peso. Se metaboliza también por el sistema citocromo P450, que ya vamos a ver, nos sirve para las interacciones, ¿no? Y es muy bueno para depresión mayor con insomnio de conciliación y pérdida de peso severa. A los flacos a mí me encanta darles mirtazapina y como les digo, cojo tres pájaros de un tiro porque es un antidepresivo día. Se prescribe entre 15 y 45 miligramos que se dan en la noche. Estos sí, siempre se van a tener que dar en la noche. Todos los que tienen efecto sedativo es preferible darles en la noche, pero algunos pacientes tienen predisposición a ser dormilones, a ser hipersómnicos. Entonces, yo les digo incluso que cuando tengan estos antidepresivos, incluso fluoxetina, que es un psicotónico potente, un resorte, entonces yo le digo, páselo a la noche, pero páselo con cuidado, porque más bien ahí ya le puede quitar el sueño. ¿Mm? Entonces hay que ver la realidad de cada paciente. Vamos ahora con los multimodales o moduladores de serotonina. Están indicados en la depresión mayor con pacientes que ya tienen déficits cognitivos asociados y también en el adulto mayor, que se supone ya existen algunos déficits cognitivos. Esos son de preferencia, pero son súper, súper caros y también hay que ir regulándolos poco a poco. Ahí están la vilazodona y la vortioxetina. Tenemos los dos, sí, pero más tenemos vortioxetina, pero no, no, en la práctica médica no son muy, muy frecuentes. En la práctica médica común y corriente, ¿no? Como la mía. No, no suelo usarlos con mucha facilidad. Escojo muy, muy bien al paciente. Pilazodona lo que va a hacer es inhibir la recaptación de serotonina y a la vez va a ser un antagonista parcial del 5-HT1A, que él es histaminérgico. Mm, Tiene poco impacto sobre la función sexual y produce menor ansiedad en la fase inicial.
Vortioxetina dicen que es mucho más efectivo para estos déficits cognitivos. Eso es lo que he podido leer, lo que he podido saber por los colegas. Estos también están más relacionados con el metabolismo del citocromo P450. Sus metabolitos, los metabolitos de vortioxetina no tienen metabolitos. Porque es importante cuando un medicamento tiene metabolitos, hay que seguirles el camino para ver el efecto que hacen. ¿Ya? Y este producto también es dosis dependiente para ir consiguiendo el efecto sobre la serotonina, para ir consiguiendo el efecto sobre la, perdón, el efecto sobre la serotonina y sobre la dopamina. Están contraindicados con los IMAUs y la dosis va de 10 a 20. Vamos ahora al otro grupo, inhibidores de la recaptación y antagonista serotonina, el SARI, que son nefazodona y trazodona. También son antidepresivos sedantes. No tenemos nefazodona. A veces tenemos trazodona, que es crítico, pero no lo tenemos con facilidad, ¿ya? Y se les da pues en depresiones con insomnios severos. ¿Mm? Ayudan a controlar la agitación psicomotriz, especialmente en demencia. Todos estos que tienen cierto efecto o ansiolítico alto y sedativo, hay que procurar cuidar esa sedación diurna porque se pueden caer, pueden tener hipotensión ortostática, se caen. Y la trazodona, el trítico, suele producir priapismo. Ustedes saben qué es el priapismo, ¿no? ¿Qué cosa es el priapismo? Nadie sabe qué cosa es el priapismo, ni los varones. Bueno, el priapismo es esa erección persistente y dolorosa que no calma y viene a ser una emergencia urológica. Entonces hay que tener bastante cuidado. Es muy efectivo como antidepresivo, ayuda con la ansiedad bastante, pero ya saben que lo que pueden mm, lograr si es en un varón es que tenga una erección permanente y dolorosa. La agomelatina es el único agonista melatoninérgico, ¿ya? Y también es antagonista histaminérgico, como estamos viendo del 5-HT2C. Es un antidepresivo un poco diferente, de nueva clase, porque nos va a ayudar a modular nuestro reloj, nuestro ritmo circadiano, ¿ya? Tiene efecto ansiolítico, pero no sedante. Y requiere, eso sí, monitorización hepática. Hay que seguirlo de cerca, ¿ya? Y hay que ver esa disrupción que va a hacer en el ritmo circadiano para ver que lo deje como ha estado antes. Entonces hay que cuidar mucho la dosis, por eso la necesidad del monitoreo. Se da de 25 a 50 miligramos antes de acostarse. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora, se entendió. Gracias, Olga. Vemos ahora un antidepresivo, inhibidor de recaptación de noradrenalina y dopamina, y que acá sí solo se da para dos neurotransmisores, el bupropión o anfebutamona. Este es un antidepresivo suave, es un inhibidor débil de recaptación de noradrenalina y dopamina. Es muy suave, es bastante débil, ya va a mejorar
lo que se llama la recompensa, el placer, pero no, no es pues un activador de la depresión. Más bien trabaja a ese nivel de recompensa y a nivel, pongamos, de nicotina. Más que usarlo como antidepresivo, el bupropión se usa para tratar el tabaquismo, y otras sustancias adictivas, por el que nos refuerza nuestros niveles de recompensa y donde nos vamos a sentir más satisfechos sin consumir tanto tabaco o sin entrar tanto en las drogas, pero por sobre todo en tabaco. Entonces, este producto con su metabolito activo funcionan como una prodroga. ¿Qué significa eso? Que en realidad es una droga muy débil, muy suave, que va a ayudar a otras drogas, ¿ya? Como decir, va a ayudar a otros antidepresivos. Tendríamos que dar entonces 2 antidepresivos y es bastante, bastante caro. Su nombre comercial es Wellbutrin y viene de 150 y de 300 miligramos. Mm. No hay complicaciones cardíacas, no hay complicaciones convulsivas, ¿ya? Entonces, perdón, estoy hablando al revés. Mejor dicho, hay que cuidar, sí va a producir convulsiones y por eso es que, disculpen, este, tenemos que cuidar en los pacientes con epilepsia, ¿ya? En los trastornos de la conducta alimentaria va a ser bastante, bastante dañino, ¿ya? Las dosis, ya les dije, 150 a 300 miligramos. Y cuando se quiere utilizar algo que pueda ayudar ayudar en la disfunción sexual, esto se usa porque evita la disfunción sexual, ¿ya? Y evita también la ganancia de peso, inducida generalmente por tricíclicos, por el NASA, por los IRS, ya que van a dar apetito, pero ya les digo, mucho depende de la disciplina que tenga cada paciente. Entonces, este es un antidepresivo diferente y que pongamos, yo no uso solo como antidepresivo, no. Resulta demasiado caro a muy a largo plazo. Vamos a ver ahora otro antidepresivo que yo le he puesto su cruz de en paz descanse. Ya, es un inhibidor selectivo de recaptación de noradrenalina. Este se puede decir que es bastante puro para noradrenalina. Lo teníamos en el mercado, ahora es cada vez más escaso encontrarlo. Es reboxetina. Como es a noradrenalina, es un activador y también es un socializador. Los efectos, por supuesto, son de tipo cardiológico. Nos va a generar ansiedad, porque si nos da taquicardia, vamos a ponernos ansiosos. ¿Ah? Va a producirnos insomnio. Cuando estamos ansiosos no podemos dormir, ¿ya? Puede producirnos vértigo, sequedad de boca, sudoración, constipación, impotencia sexual y retención urinaria. Es muy peligroso por la hipotensión ortostática, especialmente en ancianos, y se usa en dosis de 8 a 12 miligramos día. ¿Por qué? Porque yo le he puesto su cruz y le digo ya la experiencia clínica con esto, porque lamentablemente lo usé en 3 pacientes en diferentes momentos, 3 pacientes diferentes, pacientes bastante, bastante jóvenes, no llegaban a los 40, donde no tenían pues mayores problemas físicos y uno resbaló y se cayó y se rompió, no sé cómo cayó, pero se rompió, comenzó a tener efectos secundarios de vértigo, de mareos, de taquicardia y no se dio cuenta y se cayó,
tuvo fractura de caderas, de no sé qué cosa. Ya. Otro paciente, ¿qué sucedió? Estaba bajando escaleras y también estaba ansioso, estaba vertiginoso y rodó escaleras, terminó tequeado, con contusiones, pero con TEC. Entonces, ya ponerle su cruz. Y el paciente, eh, ya con este perfil activador, se creía ya un superhombre, se fue a manía, y después hubo que bajarlo, quitándolo ya en forma más rigurosa, ¿no? Entonces, por ese motivo yo, la verdad, no quiero ni recordar a la reboxetina, pero es posible que muchos otros colegas tengan mayor éxito, pero no ha sido mi caso, y que veo buena cantidad de deprimidos, ¿no? Entonces vemos ahora los de modulación de la transmisión glutamatérgica, los que están en relación con glutamato, que les decía que es de los últimos, ¿no? Y van a bloquear al NMDA, que ayer no me acordaba y por eso lo tuve que escribir, N-metildiaspartato, van a bloquear eso. Y eso va a hacer que aumente el glutamato, y que si aumenta el glutamato, va a aumentar el receptor AMPA y va a favorecer, este AMPA favorece el aumento del protector del cerebro, del factor protector del cerebro, y va a facilitar también la sinaptogénesis, o sea, que haya más generación de sinapsis y, por consiguiente, mayor efecto antidepresivo y más rápido. Es bastante eficaz en trastornos depresivos mayores, refractarios al tratamiento y en los que incluso tienen riesgo suicida. Es maravilloso, pero ¿todos responden? No, por supuesto que no, no todos responden a esto. Aparte que por esos efectos eh, adversos, como son, como les decía en otro antidepresivo, va a favorecer la disociación. Y en la disociación va a haber despersonalización, va a haber desrealización. Entonces va a estar así medio irito, medio fastidiado, como desorientado. No estoy diciendo desorientado, como desorientado. Va a poder tener una alza de presión, que puede ser transitoria, pero que hay que monitorizarla. Eh, Va a tener esa sensación de un tiempo raro, de una situación rara, muy subjetiva. Va a poder tener náuseas, vértigo. Además, como estas sensaciones de despersonalización, de desrealización, de rarefacción del tiempo, algunos comienza a gustarles y va a ser un potencial abuso de este producto para lograr esos efectos. Por consiguiente, al administrarlo debe ser en un entorno hospitalario o clínico autorizado, donde hay que monitorizar muy bien la aplicación, especialmente cuando se da endovenoso, porque hay aplicaciones de aerosol intranasal y en solución endovenosa. Entonces, esto hay que hacerlo con mucho cuidado. El protocolo de inducción va desde los 56 miligramos hasta los 84 por vía nasal 2 veces por semana, pero ya saben, todo con monitoreo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. Gracias, Sola, eres la única que contesta. ¿Qué vamos a decir sobre los antidepresivos? ¿Cómo vamos a elegirlos? ¿Mm? ¿Qué factores vamos a tener en cuenta? ¿Mm? En primer lugar, y no lo he puesto aquí, es que ya saben ustedes que quien prescribe antidepresivos debe conocer esto de los neurotransmisores para ver cuál está necesitando ser
más bloqueado, inhibido, lo que sea, más potencializado, ¿ya? Y para ello vamos a tener que vamos a tener en cuenta factores clínicos que son muy importantes. Ese antidepresivo nos brinda seguridad. ¿Qué seguridad? Es que el paciente no le vaya a producir otras cosas. Lo va a tolerar, esos efectos secundarios, los va a tolerar, que en realidad lo saque de la depresión, la eficacia, que lo pueda pagar, porque ya saben que no se va a usar pues 2, 3 semanas, un mes, 2 meses. Hay que trabajar con ellos varios meses, y más si estamos diagnosticando una depresión mayor. ¿Ah? Entonces, el costo. Y si es sencillo en su administración. Puedo dar yo en dosis única, puedo dar yo solo en la noche, puedo dar solo en el día, cómo lo puedo acomodar. ¿Mm? Todo eso voy a tener que considerar, tenerlo en cuenta. Y otras cositas que tenemos que tener en cuenta es que tengo que seleccionar mis pacientes. Para ello, pues, tengo que saber lo de los neurotransmisores. Tengo que hacer una evaluación diagnóstica minuciosa, extensa. Tengo que ver una dosificación adecuada durante 6 a 12 semanas para comenzar y para terminar viendo si es o no eficaz. ¿Mm? Acá es 6 a 12 semanas, por favor. No lo puse. Tengo que ver la probabilidad de cumplir el tratamiento. Va a ser disciplinado en cuanto a su tratamiento, va a necesitar que alguien se lo dé, va a necesitar que incluso en el trabajo colaboren. ¿Qué es lo que va a necesitar? Tengo que considerar la edad del paciente, es su estilo de vida, la preferencia. Algunos dicen, no, 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 yo no quiero tomar varias veces al día. Yo no quiero que me dé sueño. Yo tengo que manejar. Yo no quiero que sean muchas pastillas. ¿Ah? Además, yo he leído qué tal, pero ese no le va a caer bien. Entonces, tenemos que hacerle entender al paciente. Si van a haber trastornos somáticos concomitantes, la comorbilidad, tenemos que ver para ver que no hayan las interacciones, ¿m? Tanto somáticas como psiquiátricas. Hay que ver también si mejoró antes con esos antidepresivos. Si ya no es un paciente virgen a antidepresivos, hay que ver eso. ¿Por qué? Porque dicen que si un paciente mejora con agua bendita, pues hay que darle agua bendita. Si mejoró con amitriptilina, tengo que seguir con amitriptilina. Tengo una paciente depresiva mayor que va muy bien y solo toma una hasta máximo 2 amitriptilinas hasta ahora en los últimos 25 años. Mm. Y le sale económico porque amitriptilina es bastante barata. Hay que considerar los efectos sobre la función sexual. Si el paciente es joven, tiene pareja, tiene actividad sexual, aún en las parejas homosexuales hay que considerar todo eso. Hay que considerar los efectos metabólicos por las concentraciones del fármaco, la semivida de eliminación. Hay que considerar los metabolitos. Entonces, todo esto hay que considerar para enviar una prescripción de antidepresivos, ¿ya? Por eso es que así, muy, ¿qué les puedo decir? Muy alegremente, no voy a decir, uy, tómate tu fluoxetina, tómate tu escitalopram, o tómate pues una Mirta, ¿no? ¿Mm? No, no puedo decirle así, tengo que conocer a mi paciente si quiero ser un buen médico, un buen prescriptor. Ahora, ¿qué variables van a influir sobre el resultado del tratamiento? La farmacocinética, la farmacodinamia y la variación interindividual. La variación interindividual es por lo que yo voy conociendo al paciente, pero lo otro, la farmacocinética, la farmacodinamia, ya lo hemos descrito en cada antidepresivo. Los antidepresivos, ¿en qué están indicados? Por supuesto, como su nombre dice, en la depresión, en los trastornos de ansiedad, en los trastornos de estrés postraumático, en las depresiones psicóticas,
en las depresiones por causas médicas, en los trastornos alimentarios, en trastornos de personalidad y en el dolor neuropático. Entonces tenemos que ir viendo qué antidepresivos voy a usar, en qué dosis y a qué paciente le voy a dar. Y aquí les muestro lo que les pasé en la clase pasada, anterior, la de ayer. Entonces, aquí pongamos en esta punta hacia abajo de la depresión, yo voy a comenzar, supongamos, a ver, ¿con cuál quisieran comenzar ustedes? Para darles un ejemplo. ¿Con qué antidepresivo se les ocurre? Alguien que diga un nombre de antidepresivo de los que hemos visto. ¿Nadie se anima a decirme un antidepresivo? Bueno, Doctora, La fluoxetina. fluoxetina, doctora. fluoxetina, ya, ok, gracias. Ya, me llega el paciente, ya ha pasado la normalidad, los síntomas, está consultando, está deprimido, yo le diagnostico una depresión. Supongamos una depresión mayor, ¿ya? Y veo que el paciente necesita un psicotónico, el paciente está bastante apagado, el paciente no tiene mayores problemas somáticos, es un buen paciente que viene básicamente por su depresión y no tiene otras cosas. Vamos a pensar en eso. Entonces yo comienzo con fluoxetina y le pregunto, ¿usted alguna vez ha tomado antidepresivos, ha tomado algo? Me dice, no, nunca he tomado. ¿Usted sufre del estómago, gastritis, alguna de esas cosas? No, nada. Ah, ya, vamos a comenzar. Y le digo, vamos a comenzar. Usted lo que necesita, como está apagado, está bastante anedónico, está pues con mucha problemática, incluso de tipo cognitivo. Está usted pensando mucho, haciéndose un mundo de cosas, con las preocupaciones, con todo eso. Entonces, vamos a comenzar con fluoxetina. Fluoxetina tiene, por supuesto, efecto que genera ansiedad cuando es en dosis muy altas, hemos dicho, ¿no? Pero este paciente está preocupado. Le digo, fluoxetina viene de 20 miligramos. Puede comprarlo, las fluoxetinas en general son buenas. Yo le sugiero que compre una que le convenga a su bolsillo. No necesariamente va a comprar Prozac porque es de los más caros, pero puede comprar uno de un precio intermedio. Vaya a la farmacia y pregunta qué cuesta fluoxetina y pregunta los precios. Aunque compre usted incluso un genérico, le va a resultar bastante bueno. ¿Ya? Entonces comienza usted con media fluoxetina. Comienza media fluoxetina y se comunica conmigo vía WhatsApp, me llama a la semana para ver cómo le va. Si no le ha dado ningún efecto secundario, le digo, no hay problema, vamos a la segunda semana y seguimos subiendo entre la segunda y tercera semana, le aumento a 3/4, ¿ya? Y ya en la tercera, cuarta semana, le digo, ahora va a tomar usted entero, entero. Si en ese transcurso, a pesar de estar tomando, viene una bajadita, porque ya he pasado la respuesta, ya está, se puede decir 50% mejor, ha comenzado el efecto antidepresivo y ha comenzado pronto porque es un psicotónico, ¿ya? Entonces le digo, pero tengo una bajada, doctora, otra vez, que esto, que me siento decaído y por momentos estoy muy bajo, que no sé qué. Entonces ha tenido probablemente una recaída, la primera recaída que vemos acá, ¿ya? Que está después de entre la respuesta y la remisión. Entonces le digo, vamos a subir un poquito más, va a tomar usted 1,5. Y con eso vamos a estar los 2 primeros meses. ¿Mm? Si no hay otra recaída, le digo, ¿cómo se está sintiendo? ¿Mucho mejor o regularmente mejor? Si me dice mucho mejor, ya, se está acercando a, a su normalidad, ¿no? Si bastante cerca de su normalidad, sí, entonces le digo, vamos a mantener la dosis.
Pero si me dice todavía un poco bajo, no, falta, yo creo que un poco más y todo eso. Ya, le digo, porque ya estamos en el otro, ya estamos llegando a la revisión. Pero en lo que me dice que falta un poco más, todavía no estoy llegando. Entonces, le digo ya, entonces, del 1,5 vamos a subir a 2. Si no tiene mayores efectos, no tengo mayores efectos. Está durmiendo bastante bien, pero para eso ya les he enseñado la higiene del sueño, que tiene que acostarse a más tardar entre 9:30, 10 de la noche y sin ningún distractor. Entonces sigo así y procuro mantenerlo en dos fluoxetinas, 40 miligramos. Y llego así varios meses, puedo llegar a 4 o 9 meses y lo mantengo ahí. Doctora, ya me siento bien, pero en ese camino también puede haber una bajada. No subo, solamente reviso estilos de vida para recomendarle más cosas y comienzo a trabajar a nivel psicoterapéutico, mm, sin decirle nada de que estoy haciendo eso, le voy trabajando algunas cosas hasta que le hago llegar a la recuperación. En la recuperación le digo, voy a mantener su medicación y de acá ya tiene usted un año con el tratamiento. Cuando tenga usted más o menos un año, 4 meses, un año, 6 meses, vamos a ver si podemos bajar un poquito la dosis y podemos mantenerlo con una sola fluoxetina. Y así lo mantengo. Y así lo mantengo. Si no tengo ninguna recurrencia, puedo ver hasta qué mínimo de fluoxetina llego y si no, mantengo esa dosis de una fluoxetina o de las dos fluoxetinas por mucho tiempo, 2 años así, lo sigo, pero ya lo estoy siguiendo a nivel psicoterapéutico y si he podido bajar, me puedo quedar hasta con media fluoxetina. Eso es lo que se hace. No sé si me han entendido. ¿Se ha entendido Sí, o no? doctora. Sí, doctora. Ok, muchas gracias. Les muestro este cuadro bastante abigarrado, bastante confuso aparentemente, pero quiero que lo lean. Acá dice antidepresivos, tipos, dosis y vida media. Viene a ser un resumen de todo lo que hemos visto con su vida media, o sea, la dosis diaria, la frecuencia de administración y de todo lo que hemos visto y de algunos más que ya no necesitan considerarlo. Entonces es un cuadro resumen. ¿Ya? Para que con tiempo vayan remarcando quizás lo que más lo hemos descrito como importante. En este otro cuadro dice perfil de efectos adversos de los diferentes antidepresivos. También hemos visto los perfiles adversos. Entonces, aquí en este cuadro también es un cuadro resumen de los perfiles adversos de todos los antidepresivos que hemos visto. ¿Ya? Entonces, puedan remarcarlo, les puede servir, por eso es que lo he puesto, no es que se van a aprender el cuadro entero, sino para que complementen lo que tienen en cada una de las descripciones que les he dado. Vamos ahora a lo que se tiene que considerar en el tratamiento del trastorno depresivo mayor con antidepresivos. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? El riesgo suicida. El riesgo suicida que hemos dicho que puede haber con fluoxetina, con algunos, ¿ya? Y aparte que los pacientes con la toma de antidepresivos, aparte que los pacientes también tienen alto riesgo suicida por la depresión, ¿ya? Y con algunos antidepresivos esto se ha asociado al inicio de los tratamientos y estas conductas y estos pensamientos suicidas van a aumentar. Entonces, lo que hacemos es monitorizar todo eso, evaluándolos más cercanamente e incluso viendo la necesidad de cambiar el antidepresivo o quizás de combinar. Eso lo vamos a ver cuando tenemos frente al paciente. El síndrome de apatía. Síndrome de apatía es cuando uno ha tomado muchos, muchos años antidepresivos, ¿ya? Especialmente los serotoninérgicos, ya pueden, no, perdón,
especialmente los tricíclicos, ya, a veces ya comienzan a bajar, se van poniendo apáticos, porque esos antidepresivos como los tricíclicos que amitriptilina, que son día o que son sedativos, entonces los va a mantener un poco bajos y pueden ir a la apatía. Entonces, ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Ya? Lo que puedo hacer es utilizar antidepresivos serotoninérgicos, porque los serotoninérgicos en su mayoría son psicotónicos, especialmente fluoxetina, ¿no? Entonces eso como quien dice, voy a disminuir eso, incluso lo voy a desaparecer. Puedo quitarles eso y puedo ir combinando inicialmente para dejarlo con un IRS. Lo puedo dejar con un IRS. Pero esto en realidad no es un cuadro depresivo, sino son ya los efectos colaterales de un uso crónico de antidepresivos. Entonces debo disminuir la dosis o cambiarlo o a ver qué más puedo hacer. ¿Ya? En el síndrome serotoninérgico, esto se da por la potenciación, la sobreactivación que se puede tener al prescribir dos o más antidepresivos serotoninérgicos. Y siendo ello un IMAO, entonces con mayor razón, si estoy usando IMAOs y uso uno u otro, puedo dar al paciente un síndrome serotoninérgico. ¿Que todos lo van a presentar? No. Hubo una época en que este síndrome serotoninérgico estaba centralizado, pongamos en los IRS y los IMAOs, pero eran también por cuestiones farmacéuticas, de celos farmacéuticos, rivalidades farmacéuticas, ¿ya? Entonces, en el síndrome serotoninérgico vamos a tener una tríada clínica que es la alteración autonómica, ¿ya? Los cambios neuromusculares y la alteración del estado mental. Si encontramos esto inmediatamente, lo que tenemos que hacer es suspender el antidepresivo, pero hay que ver cómo lo suspendemos lo más rápido posible, pero no de golpe. No lo podemos al único que podemos hacerle así de golpe especialmente, es a la fluoxetina por su metabolito activo que dura hasta 3 semanas. Ya, es el único. Sin embargo, les voy a decir algo. Nosotros los cholos peruanos somos muy recios y toleramos la suspensión brusca de un antidepresivo para comenzar con otro. Sí lo toleramos. Yo no he tenido hasta el momento ningún paciente con un síndrome de discontinuación, como vamos a ver inmediatamente, por suspensión brusca. Y ahora el síndrome de discontinuación es justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? La disminución o retiro rápido, brusco de un antidepresivo, especialmente serotoninérgicos. Los de acción, perdón, los de vida media corta son los más proclives a esto, ¿no? Pero si bien los síntomas del síndrome de discontinuación son como uno de abstinencia, de un síndrome de abstinencia, este no es un síndrome de abstinencia, no lo confundan. El síndrome de discontinuación dice ahí bien claro, no es un síndrome de abstinencia y raras veces se presenta antes de las 8 semanas de tratamiento. Pero lo que presenta es todo un cuadro muy, muy parecido a un síndrome de abstinencia que está ahí descrito. Entonces, lo que hay que hacer es reducir gradualmente en semanas y a veces hasta meses los fármacos, en dosis y en duración. Y acá justamente les he puesto, ¿no?, que hay que considerar la fluoxetina. Y al paciente pues hay que educarlo con psicoeducación. El diagnóstico diferencial del síndrome de discontinuación es la depresión recurrente, porque piensan que ha vuelto un episodio depresivo recurrente y esto no es así. Acá tenemos las interacciones. Este cuadro de las interacciones tampoco quisiera que se lo aprendan. No necesitan aprender. Lo que necesitan saber es lo que está aquí en el texto.
Les he puesto para mostrarles cómo son las interacciones uno con otro medicamento, los antidepresivos especialmente, ¿no? Y esto de las interacciones se da básicamente por el sistema del citocromo P450, que es un conjunto de enzimas hepáticas y de la pared intestinal. Entonces, esto va a resultar en un metabolismo oxidativo y que va a dar muchas interacciones. Ahora, los pacientes son diferentes y de base eso va a depender de la genética de cada persona. Según el perfil genético, los pacientes van a ser metabolizadores ultra rápidos, los normales, los metabolizadores intermedios y los metabolizadores lentos, cada uno con la descripción que está ahí. Y ahora vamos a llegar a las conclusiones generales ¿qué podemos decir, no? Entonces, que hemos estado ayer ante una depresión, todo un trastorno depresivo y que la depresión es un proceso de neurodegeneración. ¿Qué van a hacer estos antidepresivos que hemos tratado ahora? Van a ser neuroprotectores. Y los antidepresivos a largo plazo van a restaurar justamente la homeostasis neurobioquímica desde los genes. Todos los antidepresivos son eficaces. Lo que sí hay que saber manejarlos, hay que saber prescribirlos y hay que ver cuáles, como yo, le ponemos su cruz, dependiendo del tipo de paciente que también tenemos. Y los nuevos antidepresivos, desde lo que viene, pues fluoxetina en adelante, tienen un alto índice de seguridad y baja letalidad. Pero no es que sean mejores que los antiguos, no es que sean mejores. Todos tienen sus ventajas. En los últimos hay mejor tolerabilidad, menos efectos secundarios. Entonces, estas son conclusiones muy generales de todo lo que hemos visto en esta secuencia, desde afectividad, trastorno depresivo, trastorno bipolar y los antidepresivos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, doctora. Ok, yo quería decirles, queridos estudiantes, ¿no? Que en estas clases hemos completado una serie de revisiones muy densas, muy exigentes, y que en este su primer y único ciclo de psiquiatría era muy necesario tratar. Algún día o mañana, cuando atiendan ustedes a alguien, a un paciente, o firmen una receta en su consulta externa, o dejen una indicación en un hospital, en un sector de hospitalización, espero que no los vean como locos o como los psiquiátricos agresivos o irreversibles, ni a estos antidepresivos como simples pastillas de la felicidad o pastillas para la tristeza. Ustedes han aprendido hasta hoy día a modular la química cerebral, que es una ciencia exacta y hermosa. A mí me fascina. Han visto que 1 miligramo extra de citalopram puede despertar la motivación de un paciente que está congelado por la anedonia o la apatía, un paciente que no sonríe, pero que también puede obviar una advertencia de dosis en un paciente anciano e ignorar un periodo de lavado entre fármacos, el washout, que puede transformar un tratamiento en una emergencia médica. Pongamos si hacemos un, un barrido y donde vamos a terminar con un síndrome de discontinuación que es terrible cuando se da, ¿no? Que la psiquiatría y la psicofarmacología de precisión nos van a exigir en realidad tres condiciones que no son negociables. Nos van a exigir que estudiemos en forma rigurosa, que tengamos una memoria fisiológica a punto para recordar todas estas cosas y un respeto absoluto por la clínica, por saber estas cosas y mucho más si se van a dedicar a mi especialidad, ¿no? Que no se conviertan pues en esos colegas que son prescriptores automáticos, prescriptores de la IA, que piensen en los citocromos, que analicen los intervalos UTC, que entiendan que los receptores
están bloqueando en esa sinapsis y que pueden tener muchas interacciones. Que cuando hagan un cambio cruzado con paciencia, elijan la mejor combinación perfecta para un paciente que, como les dije hace un momento, ¿no? Se pasa meses, incluso años sin sonreír. Con eso estarían honrando a mi especialidad y al hecho de ser médicos, médicos preparados, médicos calificados. Tienen ustedes en sus manos herramientas moleculares para devolver la lucidez, la alegría y la paz al sufrimiento humano. La depresión es algo terrible, es algo muy profundo. Espero que sigan estudiando, que sigan cuidando a sus pacientes y que cada día puedan demostrar el gran nivel de conocimientos que tienen y que han podido ir adquiriendo en su alma mater, la URP. Éxitos en su carrera. Espero verlos algunos como colegas míos. Éxitos. Gracias, Muchas gracias. doctora. Gracias, doctora. Ok. Gracias.